Pregunta número 8. De acuerdo con el uso normativo de los signos de puntuación, señale los enunciados que reflejan correctamente estas instrucciones. Oración 1. Cuando hayas cortado el último árbol, contaminado el último río y pescado el último pez, te darás cuenta de que el dinero no se puede comer. Notamos aquí una enumeración que justamente se evidencia por el uso de los participios. Cortado el último pez, contaminado el último río, pescado el último pez. Bien, pero todo esto es parte de un complemento circunstancial de tiempo que está al inicio de la oración. Porque la oración menciona, tú te darás cuenta, ¿verdad? Esta es la proposición principal. Por esa razón, es necesario solamente el uso de una coma hiperbática. ¿Sí? Este signo de puntuación, el punto y coma, era innecesario en este contexto. La coma enumerativa que encabeza la proposición es adecuado. Oración 2. Los títulos de películas, programas de radio y televisión, esculturas, cómics, cuadros, etcétera, se escriben con letra mayúscula, con inicial mayúscula. Bien, en esta oración hemos notado el uso de las comas enumerativas para separar los elementos que se están mencionando, los elementos contables de esta oración, y luego tenemos la abreviatura etcétera. La abreviatura lleva punto. Ahora, ellos se escriben con letra inicial mayúscula. Bueno, como notamos, aquí tenemos un complemento directo, porque es lo que se escribe. Sin embargo, estamos observando el uso de la coma. En mi opinión, el uso de la coma no debe separar el objeto directo y el predicado. Por lo tanto, debe ser una oración incorrecta. En la número 3 dice, Odebrecht utilizaba codimones en lugar de usar nombres reales. Es decir, los registraba con apodos para identificar a los receptores del dinero. La palabra codimones se utiliza entre comillas debido a que es un extranjerismo. Es una palabra que tiene otra connotación y tiene el sentido de apodos, ¿no? Apodos o sobrenombres. La locución, es decir, requiere del uso del punto y coma, ya que el enunciado es relativamente extenso. Por lo tanto, la oración número 3 es adecuada. En la número 4 dice, el compositor ruso Tchaikovsky, 1840-1893, musicalizó El lago de los cisnes, La bella durmiente y Cascanueces. Pero aquí tenemos el uso de los paréntesis debido a la precisión, al dato, el uso del guión también para separar las fechas intercaladas, pero el uso de los dos puntos no es adecuado. Así que después de un verbo no debe ir dos puntos cuando se va a enumerar, salvo que sea una cita textual. Por lo tanto, el uso es inadecuado. Sin embargo, jóvenes, en el solucionario se menciona que la clave es la número 2 y la número 3, o sea, la letra B. Pero, como repito, en mi opinión, esta coma no es necesaria debido a que estoy separando el objeto directo y el verbo, ¿no? Los objetos directos ni los indirectos se separan de los verbos. En los días que están por delante voy a hacer la consulta respectiva para poder precisar si esta coma en realidad es necesaria o no. La clave, como dice el solucionario, sería la alternativa B. La número 9. El uso adecuado de los signos de puntuación facilita la comprensión de un texto escrito. De acuerdo con este principio, luego de puntuar el siguiente texto, cuantifique solo las comas que se han requerido. Según el artículo 103 de la Constitución Política de Colombia, aquí es necesario los paréntesis, ¿verdad? Y luego una coma para poder separar el complemento circunstancial y el inicio de la oración.
Los mecanismos de participación ciudadana en ejercicio de su soberanía son el voto, con el que elige a sus gobernantes, el voto, con el que elige a sus gobernantes, el referendo, aquí tendría que ir un punto y coma, el referendo con el cual aprueba, rechaza o deroga normas jurídicas, y la revocatoria del mandato, con la cual da por terminado un mandato conferido en algunos gobernantes. Bien, en el enunciado entonces, como vemos, es necesaria la primera coma, que es una hiperbática, la segunda coma, que va a encerrar un elemento explicativo, ¿no? El punto y coma que aparece debido a la complejidad de la enumeración, el voto, el referendo y la revocatoria del mandato, ¿no? Son tres elementos complejos. Por eso el uso de las comas es necesaria, ¿verdad? Luego tenemos el referendo, coma, otra vez se va a hacer la explicación, igual que en el voto, aprueba, rechaza o deroga normas jurídicas. Coma, aquí este uso sería una coma conjuntiva. Y deroga al mandatario ante una enumeración compleja. Y nuevamente otra coma debido a la explicación. Es el mismo estilo de explicación que se ha aplicado para el primero, el segundo elemento enumerativo y el tercer elemento enumerativo. Entonces, sumándolas serían 6. La clave correcta es la alternativa A. Pregunta número 10. Aplique las reglas de puntuación a los siguientes enunciados, luego determine cuál de ellos presenta más signos de puntuación. Letra A. Por aquella época, Edilberto, que todavía era un niño, desconocía la diferencia que existía entre un dromedario y un camello. La coma que hemos aplicado es una hiperbática y luego comas explicativas. Letra B. Ante la institución que representa la multilateralidad, Donald Trump, aquí va coma antes del sujeto, Donald Trump ha realizado en su discurso en la Asamblea General de la ONU una encendida defensa del aislacionismo. En este enunciado, como es un enunciado relativamente extenso, tenemos que colocar una coma para hacer una pausa entre los elementos incidentales. Donald Trump, en su discurso de la Asamblea General de la ONU, ha realizado una encendida defensa del aislacionismo. Nuestra vida es muy corta, así que aprende a perdonar rápido, a olvidar y amar con el corazón. Letra D. El presidente del Perú, Vizcarra, aseguró, Martín Vizcarra, aseguró, si hay algún pronunciamiento del Tribunal Constitucional, lo vamos a respetar, cerramos comillas. Bien, el uso de las comas ante Martín Vizcarra es porque estamos aclarando el nombre del presidente y es una frase que está separada del elemento más importante, que es el núcleo, presidente. Es como una explicación o una aclaración de presidente. Ahora, también tenemos el uso de los dos puntos porque es una cita textual y este viene acompañado de comillas. Dentro de la cita tenemos un complemento circunstancial. Por esa razón, el uso de la coma hiperbática es necesario. Por lo tanto, la alternativa que requería mayor número de signos de puntuación sería la letra D. 11.
El uso apropiado de los signos de puntuación es importante para la correcta comprensión y expresión del texto escrito. De acuerdo con ello, aplique adecuadamente estos signos en los siguientes enunciados. El cantante estadounidense de salsa, Frankie Ruiz, quien interpretó el tema Y no puedo, falleció en 1998. Bien, aquí el nombre Frankie Ruiz, pues una explicación del núcleo del cantante, tiene que ir entre comas. Quien interpretó el tema. Esto también es una explicación acerca de Frankie Ruiz. Es una subordinada adjetiva, por lo tanto debe acabar la explicación con el nombre o el título de la canción. En la letra B dice, en el año 1193 a.C., París dijo, hijo de Priamo, aquí tenemos que colocar una coma hiperbática, París, viene luego una posición, hijo de Priamo y príncipe de Troya, coma, porque es una explicación, es un elemento, una posición, rapta a Helena. ¿Quién es Helena? Esposa de Melenao, rey de España. Rey de España lleva coma. Aquí tenemos aposiciones, entonces el uso de la frase apositiva o de la explicación de los elementos incidentales implican el uso de este signo. En la letra C dice, en efecto, coma. Estamos empezando la oración con una locución. Hace 15 años, es un complemento circunstancial de tiempo, algunos países esgrimían erróneamente el argumento de que la corrupción era, de hecho, algo aceptable. Aquí estamos notando de que la oración está compuesta de todos sus elementos oracionales ordenadamente, por eso no necesito de ningún otro signo. En la letra D dice, en la prosperidad, coma, nuestros amigos nos conocen, punto y coma, en la adversidad, coma, conocemos a nuestros amigos. Aquí estamos teniendo una idea en contraposición, por lo tanto el uso del punto y coma sería necesario. Y luego en la última parte, en la adversidad, es un complemento circunstancial. Como está el inicio de esta proposición, tiene que llevar una coma hiperbática. Bueno, como nos hemos dado cuenta, en la pregunta número 11 no nos estaban pidiendo marcar una clave, solamente desarrollar o colocar los signos de puntuación. Pregunta número 12. Según los signos de puntuación aplicados o no a las proposiciones subordinadas adjetivas, en el enunciado, los funcionarios que hacen daño a la sociedad serán condenados a prisión por jueces que no hacen daño a la sociedad. Debemos interpretar ¿qué? Bien, como notamos en este enunciado, tenemos dos tipos de proposiciones subordinadas. Una adjetiva, la primera, adjetiva explicativa, y la segunda es una adjetiva especificativa. Muy bien, la diferencia entre la estructura y la función que cumplen las subordinadas adjetivas es importante. Recuerda que una adjetiva explicativa no restringe, solamente añade un dato. Se pueden omitir de la oración, ¿correcto? Por lo tanto, la oración en el fondo quiere decir esto: los funcionarios serán condenados a prisión. Eso es lo que quiere decir, o sea, la mayoría. Ahora, que hacen daño a la sociedad, solamente estoy refiriéndome que se entiende que los funcionarios dañan, ¿no es cierto? Que hacen daño a la sociedad, son los que dañan. Todos los funcionarios entonces dañan. Muy bien. Por lo tanto, los funcionarios serán condenados, ¿cierto? Por jueces. Ahora, jueces que no hacen daño a la sociedad. O sea, estos jueces evidentemente son inofensivos, ¿no es cierto? Son jueces que ayudan, apoyan a la sociedad. Entonces son jueces justos, ¿verdad? Justos, son buenos, son inofensivos.
Por lo tanto, se deduce que todos los funcionarios hacen daño a la sociedad y no todos los jueces hacen daño a la sociedad, solamente un grupo. Por eso están las adjetivas especificativas restringiendo a un grupo específico de jueces. La clave correcta sería la alternativa C. Bien, chicos, espero que el día de hoy hayan entendido todo el contenido y que hayan puesto en práctica todos sus conocimientos. Espero que les vaya muy bien y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.